de alguno de los elementos formes de la sangre, ¿no? Y que va a elevar, por lo tanto, los conteos en sangre periférica. Puede ser una elevación de los granulocitos, de las plaquetas, ¿no? Ahora, en los síndromes mielodisplásicos tenemos, por ejemplo, las hematopoiesis inefectivas y las citopenias, en las que es al contrario de los desórdenes mieloproliferativos, ¿no? Los conteos en sangre de ciertos elementos van a estar disminuidos. Luego tenemos las neoplasias histiocíticas, ¿no? En las que lo que va a haber es una proliferación de los macrófagos y de las células dendríticas. Dentro de estos es importante recordar la histiocitosis de las células de Langerhans. Es una patología muy frecuente. Ojo, no confundir células de Langerhans con células de Langhans, ¿no? ¿Ustedes saben dónde están las células de Langerhans? En la piel, ¿no? Forman parte del sistema inmune de la piel. Y las células de Langhans son un tipo de célula gigante. Las células gigantes están constituidas por macrófagos, ¿no? Dentro de ellos tenemos tres tipos principales: las células gigantes tipo Langhans, que son con las que les digo que no van a confundir, que son las que se presentan, por ejemplo, en los granulomas tuberculosos. Después tenemos las células gigantes tipo Touton, que se presentan en las necrosis grasas, y las células gigantes tipo cuerpo extraño, que como su nombre lo dice, cuando hay cuerpos extraños, ¿no? Ahora, esto de aquí es solamente para que ustedes recuerden que estas células linfonopoyéticas tienen un origen común y luego van a irse diferenciando, ¿no? Hasta llegar hasta sus células maduras, como en este caso los neutrófilos, los hematíes, los linfocitos de diferentes tipos, ¿no? Bueno, en las leucemias vamos a tener una afectación extensa de la médula ósea y la sangre periférica. En los linfomas vamos a tener masas tisulares delimitadas, pero como yo les había dicho, no hay un límite claro, porque hay linfomas que evolucionan a leucemia y hay leucemias que presentan masas y que cuando hacemos exámenes de médula ósea no son detectables. Ahora, tanto las leucemias como los linfomas son enfermedades sistémicas, es decir, están en todo el cuerpo. No es correcto hablar de que una leucemia hizo metástasis, eso no existe, porque la leucemia es sistémica, está en la sangre, está en todo el cuerpo. De igual forma los linfomas, ¿no? Por más que yo les dije, ¿no? Por ejemplo, puedo encontrar un linfoma en cualquier parte donde esté presente un linfocito, ¿no? Puedo tener un linfoma que hizo su masa primaria, por ejemplo, en tiroides. Usualmente los linfomas hacen sus masas primarias en ganglio, pero podría ser, ¿no?, su masa primaria en tiroides, y de repente yo encuentro un ganglio, ¿no?, que también ya tiene la alteración consistente con linfoma. No es que ha hecho metástasis del ganglio, de la tiroides hacia el ganglio. En linfomas no hay metástasis, son enfermedades sistémicas, ¿ya? Ahora, las leucemias, bueno, son neoplasias de origen hematopoyético, se van a asociar a mutaciones que van a bloquear la maduración, ¿ya? Y también van a bloquear su dependencia a los factores de crecimiento. Suelen afectar una línea celular única, suelen ser monoclonales, pueden ocurrir de novo o secundarias a algún estímulo, alteran la maduración, pero podría ser que esta alteración no se haya dado en una célula inmadura, sino en una célula que ya haya madurado hasta cierto punto. Por lo tanto, hay grupos de leucemias de células inmaduras y de células maduras, ¿no? En las agudas, como yo les había dicho, lo que va a proliferar son las células inmaduras, y en las crónicas, las células maduras, ¿no? Ahora, además de dividirlas en agudas y crónicas, vamos a dividirlas por su origen, ¿no? Hay unas de origen mieloide y de origen linfoide, y vamos a combinar estas características para poderles dar nombre. Por ejemplo, una leucemia que se origina en una célula mieloide, y son células mieloides
inmaduras le vamos a llamar leucemia mieloide aguda, ¿no? Una leucemia que se origina en una célula mieloide, pero es una célula mieloide madura, es una leucemia mieloide crónica. Una que tiene origen linfoide, pero con células inmaduras, leucemia linfoblástica aguda. Cuando ustedes escuchen blasto quiere decir inmaduro, ¿ya? Ustedes acuérdense de histología, bien, los osteoblastos, los condroblastos. Bueno, en cuanto a cáncer, estas leucemias linfoblásticas agudas, dentro de todo lo malo que son las leucemias, son, digamos, las más tratables en niños, ¿no? Pero cuando escuchamos el término blasto en otras neoplasias que no sean estas, más bien nos hablan de que son más agresivas, son células más inmaduras, ¿ya? Y luego, si tienen origen linfoide, pero son células maduras, hablamos de leucemia linfocítica crónica. Aquí tenemos algunas imágenes de cómo se ven las leucemias. Obviamente estas son imágenes de sangre periférica, ¿no? Entonces vamos a tener aquí unas células alteradas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos linfoblastos, son células inmaduras, ¿no? Alteradas, los núcleos no son, si ustedes recuerdan también de histología, ¿no? Cómo se deberían ver los linfocitos son más pequeños, ¿no? Estos son linfoblastos, son células inmaduras, ¿no? Aquí les está mostrando, por ejemplo, cómo se pueden hacer tinciones de inmunohistoquímica para encontrar células mieloides en médula ósea, ¿no? Bueno, tenemos la clasificación de la Organización Mundial de la Salud de las neoplasias linfoides. Esta era la clasificación original, ¿no? En la que nos hablaban de, por ejemplo, unos linfomas B precursores. Vamos a hablar de leucemias / linfomas, ¿ya? Pero para efectos prácticos en este momento tomaremos el término linfoma. Las precursoras de células B, las de células B periféricas, los precursores de células T, las de células TNK periféricas y los linfomas de Hodgkin. Todos estos otros son no Hodgkin, ¿ya? Esta era una clasificación original. Como ustedes podrán ver, dos de los grandes grupos de los linfomas son los B y los T, ¿no? Y como sabemos, los linfocitos pueden ser B o T de acuerdo a cómo han ido madurando y dónde han hecho su maduración. Entonces, esa era, digamos, la clasificación que teníamos en origen y que era una clasificación simple. Pero luego, conforme se fueron haciendo estudios moleculares de los linfomas, se fueron dando cuenta que no eran tan pocos los linfomas, sino que eran muchísimos más linfomas de acuerdo a las mutaciones que iban teniendo, ¿no? Entonces, a partir de eso es que salieron todos estos diagnósticos, ¿no? Como subgrupos, ¿no? Que si ustedes recuerdan cómo se veía la diapositiva anterior, eran mucho menos, ¿no? Ahora, para poder llegar a esto, yo no puedo hacerlo solamente mediante morfología, es decir, solamente con un estudio histológico. No puedo llegar a darle nombre y apellido. ¿Y por qué han salido todos estos diagnósticos, digamos, con tantos nombres tan detallados? Porque la diferencia que tienen molecular se ve traducida en una respuesta al tratamiento, ya sea tratamiento biológico, tratamiento quimioterápico, incluso una respuesta a veces en las leucemias, por ejemplo, a los trasplantes de médula ósea. Entonces, actualmente, la tendencia en tratamiento es dar terapias diana, es decir, saber específicamente qué enfermedad tengo para darle un tratamiento específico. Ya no están intentando dar como antes las quimios que en general afectaban o entre comillas podían tratar varios tipos de patologías, ¿no? Actualmente se trata de dar un tratamiento específico. Y para poder llegar a esto tenemos que hacer uso de la inmunohistoquímica, de la citometría de flujo o incluso de estudios moleculares, ¿no? Ustedes ya están en la etapa de la medicina que es la medicina molecular, ¿no? Bueno, en los linfomas de Hodgkin no hubo mucha variación, la variación fue principalmente
en los linfomas no Hodgkin, ¿no? Ahora, podemos tener, de acuerdo a las características celulares, tanto linfomas de alto como de bajo grado, donde con mayor frecuencia pueden aparecer los linfomas en amígdalas, en timo, en vaso, en ganglios linfáticos, ¿no? Ahora, tenemos diferentes partes de los ganglios, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan de las partes de los ganglios? Los ganglios tienen cápsula, ¿no? Después tienen corteza, tienen médula, tienen un hilo ganglionar, tienen unos conductitos a través de los que ingresa la linfa hacia el vaso que se llaman conductos linfáticos, vasolinfáticos aferentes. Muy bien, si se acuerdan. Y los que salen eferentes, ¿no? Entonces, en la corteza vamos a tener los folículos linfoides y aquí en la médula vamos a tener los sinusoides, ¿no? Pero todo está compuesto por diferentes tipos de linfocitos, ¿no? Entonces, de acuerdo a diferentes patologías, las partes, digamos, de los ganglios van a verse alteradas, ¿no? Por ejemplo, como les está diciendo aquí en la leyenda, ¿no? Tenemos aquí una hiperplasia del componente folicular. Los folículos linfoides están grandes, ¿no? Aquí, ¿qué tenemos? ¿Qué ha crecido? La zona paracortical, ¿no? Después tenemos aquí un crecimiento de la zona medular. Luego vamos a tener en el una hiperplasia sinusoidal, ¿no? Y en este hay una hiperplasia medular y sinusoidal. Entonces, para empezar teníamos que saber todas las partes que había en un ganglio linfático para poder ver que pueden haber alteraciones. Cuando hay sospecha de linfoma, usualmente lo que se estudia es un ganglio, ¿no? Ahora, como estamos haciendo, les habíamos dicho, ¿no? El nexo entre las ciencias básicas y las clínicas es anatomía patológica. Por eso tratamos de darles en las clases lo que a ustedes les sea más útil para el momento que hagan su práctica médica, ¿no? Yo esperaría que alguno, por lo menos por aquí, fuera patólogo, la mayor parte van a ser de otras especialidades y tienen que conocer para qué me sirve esto que estoy aprendiendo, ¿no? Entonces, bueno, para empezar, tenemos que conocer todas estas partes y saber cómo se puede diagnosticar un linfoma, una leucemia, pero también tengo que conocer con qué procedimiento. Por ejemplo, existen procedimientos para estudiar los ganglios, uno de ellos son las exéresis de ganglio, ¿no? Un cortecito, saco el ganglio, lo estudio, ¿no? Usualmente se le hace primero un estudio imaginológico, veo el ganglio que sea más sospechoso, que suele ser un ganglio más grande, más duro, y tengo que tener en cuenta todo el contexto del paciente, porque si el paciente está cursando con algún proceso infeccioso en una zona cercana, por ejemplo, está con una amigdalitis y empiezo a encontrar aquí los ganglios aumentados, puede ser que estos ganglios hayan aumentado de tamaño en respuesta a este proceso infeccioso, ¿no? O puede tener una infección viral sistémica, por ejemplo la rubiola, ¿no? Que como sabemos hace aumentar el tamaño de los ganglios, principalmente los retroauriculares. Entonces tengo que tener esto en cuenta. Obviamente, ¿cuándo voy a biopsiar? Cuando mi sospecha es una neoplasia, o incluso algunos también biopsian ganglios pensando no que sea una neoplasia primaria, o sea, como un linfoma, sino pensando que podría haber una metástasis. Entonces habíamos dicho, el primer método es que corto y saco el ganglio, ¿no? Para evaluar un ganglio. Otro de los métodos podría ser biopsia aspiración con aguja fina. Punzo el ganglio, aspiro celulitas. Pero este método, y esto ojalá se acuerden ustedes, me sirve principalmente para descartar metástasis, ¿ya? Es decir, de repente mi paciente tiene un cáncer de pulmón y supongo yo que ha hecho metástasis y está en el ganglio, punzo y aspiro.
¿Puedo punzar un ganglio con linfoma? Lo puedo punzar, pero no es correcto dar un diagnóstico de linfoma a través de una biopsia aspiración con aguja fina. A lo máximo que llegamos con las biopsias aspiraciones con aguja fina es decirles proliferación linfoide atípica. Si alguna vez reciben un diagnóstico de linfoma a través de una biopsia aspiración con aguja fina, por favor confírmenlo luego con un estudio histológico del ganglio, ¿ya? Porque no está diseñado para eso. Muchos consensos internacionales lo vienen repitiendo. Hay uno que es el Libro Blanco de la Anatomía Patológica, que lo hace la SEAP, la Sociedad Española de Anatomía Patológica, en el que cada vez que publican el libro repiten lo mismo: no dar diagnóstico de linfoma por biopsia aspiración por aguja fina, no dar. Pero así como los patólogos muchas veces parece que no nos enteramos, también parece que los clínicos no se enteran y no piden la biopsia confirmatoria del ganglio, ¿no? Entonces, ¿cómo evaluamos el ganglio linfático? Bueno, vamos a ver que hay un tejido periganglionar, cápsula de ganglio, y hay que ver si en estos está alguna infiltración, ¿no? De repente por alguna célula epitelial. No es normal que haya células epiteliales en los ganglios. Pueden haber celulitas en transición en un ganglio que entran a través de los conductos aferentes y pasan. Ya suelen estar ahí, son como subcapsulares, pero entran y pasan y no hacen grupo. Si yo encuentro un grupo y ya está de repente en la corteza, o peor aún está en la médula y está como grupo, es una metástasis, ¿no? Chicos, ya no juegan Candy Crush. Sí, jugando Candy Crush, ese ruido del Candy Crush. Después vamos a evaluar la cápsula, ¿no? La cápsula del ganglio debe ser fina, debe ser uniforme. Los folículos linfoides que habíamos visto que están en la zona de la corteza del ganglio. Bueno, tenemos diferentes tipos de folículos linfoides. Los folículos primarios son nódulos densos, ¿no? Que están constituidos principalmente por linfocitos pequeños, tipo zona del manto, ¿no? Estos son linfocitos azules, pequeñitos, con muy escaso citoplasma, ¿no? Luego tenemos los folículos secundarios o los folículos linfoides propiamente dichos, porque son los que tienen centros germinales, ¿no? Los centros germinales van a estar constituidos por células un poco más grandes que estas células que habíamos dicho de los folículos primarios. Son en su mayoría células B, son células un poco más claras. Entonces, cuando nosotros veamos el folículo linfoide o folículo secundario, vamos a ver un centro claro que está rodeado por celulitas más oscuras. Entonces, lo que rodea este centro va a ser más oscuro, tipo células del manto, y está constituido principalmente por linfocitos T, ¿no? Ahora, los centros germinales pueden ser hiperplásicos, estar muy grandes, o estar involucionados, muy pequeños, ¿no? Ojo, como les he dicho, es en su mayoría, no es exclusivamente por tal o cual tipo de célula. Cuando tenemos monoclonalidad en un ganglio, tenemos que sospechar de un linfoma. Es decir, en un ganglio debe haber una variedad de linfocitos T y B, ¿ya? No ser exclusivamente de un tipo de linfocitos. Ahora, la sámina marginal está solo no está presente en el vaso y en los ganglios mesentéricos. Solamente está presente en el vaso y en los ganglios mesentéricos. Si la encontramos en ganglios periféricos, vamos a pensar en alteración, ¿no? Esta alteración no necesariamente es un linfoma, puede ser algo reactivo. Bueno, luego tenemos el área paracortical o interfolicular. Acuérdense de la imagen que vimos de los ganglios, veíamos los folículos y el espacio que está entre los folículos, ¿no? Es esta área. Es un área heterogénea, tiene linfocitos chiquitos, en su mayoría también podrían haber algunos más grandes. Además hay la presencia de células dendríticas y esta área se va a expandir principalmente en los linfomas T, ¿ya? Un ganglio normal suele ser así ordenadito, como lo han visto en el esquema, ¿no?
Hay algunos casos en los que hay reactividad, que por ejemplo hay una hiperplasia folicular. Usualmente lo que vemos más cuando un ganglio es reactivo es la hiperplasia folicular. ¿Ya? Luego tenemos los senos linfáticos. Algunas veces los vamos a ver prominentes, como las imágenes que veíamos acá abajo en la imagen que les mostré de los ganglios y sus zonas. Pueden estar así grandes porque han sido ocupados por otras células, ¿no? Por ejemplo, por macrófagos, células provenientes de metástasis o de un linfoma anaplásico de células grandes, ¿no? Bueno, aquí estamos viendo nuevamente cómo se ve un ganglio, la histología del ganglio. Tenemos lo que habíamos dicho, los vasos linfáticos aferentes, en la cápsula, tenemos la zona marginal, tenemos todo esto que es la corteza, el centro germinal que tiene células un poquito más grandes y se ve más claras. Luego tenemos las células del manto, que son las que están rodeando a este centro germinal, ¿no? Tenemos la zona medular y los senos medulares. Las células de los senos medulares a veces pueden confundirse con células epiteliales, y ahí hay que tener mucho cuidado cuando uno ve eso. Ahora, vamos a hablar del vaso, que es otro lugar donde se produce. ¿Cuáles son las dijo, doctora? ¿Se parecían a las epiteliales? Las células de los senos medulares. Ahora, en el vaso. Bueno, en la pulpa blanca, ustedes recuerdan, ¿no? Hay folículos linfoides, vainas linfoides periarteriolares, y en la médula roja, en la pulpa roja está, bueno, principalmente una colección de vasos, ¿no? Tiene una rica vascularización, por eso su color rojizo, ¿no? Ahora, ¿cómo se puede ver afectado un vaso? Con un patrón difuso o un patrón focal, ¿no? Cuando hay el patrón difuso, principalmente lo que se va a alterar es la pulpa blanca, donde están los folículos linfoides, ¿no? Aquí vamos a ver hiperplasias, podríamos ver también la presencia de linfomas B de células pequeñas, linfomas T, podríamos ver también expansiones nodulares que confluyen y hacen parecer que no hay folículos, sino que es una masa única de linfocitos, ¿no? En la pulpa roja suele ser la afectación principalmente benigna y puede ser por una congestión vascular inespecífica, por anemia hemolítica, por una hematopoiesis extramedular, por enfermedades de almacenamiento lisosómico, etc. Y en la médula roja, en caso de malignidad, podría deberse a una tricoleucemia o linfoma T hepatoesclénico. Cuando la afectación del vaso es focal, puede ser benigna o maligna, podríamos presentar en el vaso pseudotumores inflamatorios, quistes, linfoma de Hodgkin, linfoma B difuso de células grandes y tumores de células foliculares dendríticas, ¿no? Aquí estamos viendo una imagen del vaso para que recuerden ustedes la pulpa roja, que es la rica en vasos, y la pulpa blanca, que es en la que se encuentran los folículos linfoides, ¿no? Ahora, vamos a hablar de la médula ósea. Para hacer un estudio de la médula ósea, ¿cuál es el procedimiento que se hace? Una punción. Pero no la puedo hacer con cualquier aguja, ¿no? Porque no es como tomar sangre periférica, ¿no? Tengo que hacer con una aguja especial que pueda atravesar una plaqueta ósea, ¿no? ¿En qué zonas pueden hacer aspiraciones de médula ósea? No. Ojo, no confundan la médula ósea con la médula espinal. ¿Ya? Por favor. En el hueso ilíaco. En el hueso ilíaco, en el esternón. ¿Ya? Principalmente son los dos lugares donde se hace hueso ilíaco y esternón. Ahora, lo que vamos a ver, en primer lugar, cuando a nosotros nos llega, nosotros vemos cuántas hay de estas astillas óseas. Porque si ustedes se acuerdan de histología, ustedes veían, digamos, miren, se me estaba yendo el término, le estoy diciendo astilla ósea, pero vamos a ver una parte del hueso, ¿no?
porque está esto en hueso esponjoso, ¿no? Yo cuando atravieso el hueso compacto y jalo. Bueno, hay dos cosas que podemos hacer, ¿no? Una es la aspiración, en la que solamente voy a tratar de sacar la sangre o las células que están en la médula ósea, y otra cosa es hacer una biopsia Trucut de la médula ósea. Ambos procedimientos me sirven para diagnóstico, ¿ya? Entonces, cuando hacemos la aspiración en médula ósea, lo que podemos hacer son extendidos de esta sangre para poderlos ver al microscopio, y también podemos mandar esta sangre a un estudio que se llama citometría de flujo, ¿ya? Ahora, cuando le hacemos la biopsia, lo que vamos a sacar es un poquito del hueso, de este hueso esponjoso, ¿no? Aquí vamos a ver lo que yo les decía, la parte ósea con sus osteoclastos, sus histoplastos, sus osteoblastos, y rodeando vamos a ver las series de células, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver los megacariocitos que están pegados a la parte ósea, vamos a ver los eritroblastos, etc. Cada uno de estos tiene su localización específica y tienen un porcentaje o un número específico. De acuerdo a la edad, la médula ósea va a ir variando, ¿no? En personas jóvenes, en niños, la cantidad de células en médula ósea es abundante. Por supuesto que tiene que tener cierta grasita y estar distribuido, no tiene que estar compacto. Cuando nosotros vemos una biopsia de médula ósea y están las células empaquetadas, compactas, muchas veces para quien hizo el aspirado de médula ósea le dicen hecho un aspirado seco, no puede sacar sangre porque las células están empaquetadas. Ya desde ese momento sospechan, acá hay alguna neoplasia linfomatopoyética, una leucemia o un linfoma, porque no debe haber tal cantidad de células, tal hipercelularidad, ¿no? Ahora, hay un mayor número de células en las personas jóvenes, y conforme vamos avanzando en la edad, estas van siendo reemplazadas por tejido adiposo. Si nosotros comparamos la médula ósea de un niño con la de un viejito, la de un viejito tiene un montón de grasa, ¿ya? Y por eso es importante también que en las solicitudes de estudio anatomopatológico pongan la edad del paciente, ¿ya? Porque si veo a un niño que tiene un montón de tejido adiposo ahí, puede haber un desorden, ¿no?, en la proliferación medular. Bueno, hay que ver también el estroma, ¿no? Ver si hay o no fibrosis, porque además de la grasa que les digo, también podría haber fibrosis que evita que haya presencia de células de médula ósea normales, ¿no?, células de hematopoiesis. Ver si hay células neoplasias, agregados o incluso formación de nódulos linfoides en la médula ósea. En caso de proliferaciones linfoides, hay que ver con qué patrón están proliferando para poder hacer diagnósticos diferenciales y también pronósticos, ¿no? Hay 5 patrones, que son los que les he puesto acá: un patrón intersticial, uno nodular o focal, el paratrabecular, el intrasinusoidal y el difuso, ¿no? Cuando hay infiltración suele ser paratrabecular. Yo les decía espinas, astillas en las trabéculas, se me fue el nombre, son las trabéculas óseas. Este infiltrado va a estar pegado a las trabéculas óseas, y cuando veamos algo así vamos a pensar principalmente en un linfoma folicular, ¿no? Y cuando el infiltrado es intrasinusoidal, como en el caso del linfoma esplénico de la zona marginal, ¿no? Aquí vamos a ver cuál es la diferenciación normal, por ejemplo, de los linfocitos B. Como sabemos, nacen en médula ósea y su nombre de linfocitos B viene de bone, ¿no?, de hueso. Entonces, donde van a hacer principalmente su maduración va a ser en el hueso, ¿no? Ahora, una vez que estamos en los tejidos linfoides periféricos, vamos a ver que sigue madurando y se va a ir a localizar en diferentes lugares, ¿no? Por ejemplo, pueden haber células del manto, los endoblastos, etc. Y luego vamos a ver que de acuerdo al momento en el que ha sido la alteración de la maduración, vamos a tener diferentes tipos de patologías, ¿no? Por ejemplo, cuando ha sido
aquí en las etapas más tempranas de la maduración se va a producir, es decir, cuando están las células precursoras de los linfocitos B, va a producirse, por ejemplo, la leucemia o linfoma linfoblástico B, ¿no? Luego, cuando está en esta etapa, en las células del manto, vamos a ver el linfoma de células del manto. Luego, ya cuando está en un estado de maduración más avanzado, ya formando parte de, ya los linfocitos maduros ya están formando parte de un folículo linfoide, podemos tener los linfomas foliculares, los linfomas de Burkitt, los linfomas de Hodgkin, ¿no? Y bueno, cuando son células cuando ya están en la parte marginal, como habíamos visto, como era el caso de los linfomas en vaso, podríamos tener, o también esto se puede dar en el caso del tracto digestivo, que tienen un tipo especial de linfoma. Vamos a ver estos, ¿no? Los linfomas de la zona marginal, los linfoplasmacíticos, y los linfomas MAL, ¿no? Los linfomas MAL son los linfomas que se dan en el tracto digestivo. ¿Saben qué quiere decir linfoma MAL? Exacto, son los linfomas asociados a mucosos. Cuando encontramos un linfoma de presentación primaria en el tracto digestivo, suele ser un linfoma MAL. Luego, aquí estamos viendo la maduración de los linfocitos T, que como ustedes saben pasan por el timo, y de ahí su nombre, ¿no? El linfoma T. Cuando se ven sus etapas más tempranas, la alteración son los linfomas linfoblásticos T, ¿no? Acuérdense, blasto y maduro, etapa más inmadura de la maduración. Y ya cuando han salido al tejido linfoide periférico, vamos a hablar ya de los linfomas o leucemias, de repente células T o linfomas MK maduros. Bueno, como les he dicho, la mayoría de estos se van a parecer a su célula original o a cómo se veían en cierta etapa de la maduración, ¿no? Mientras sean más inmaduros, más blásticos, vamos a ver a los linfocitos un poco más grandes. Algunos refieren incluso que tienen como forma de focorcito con una membrana nuclear irregular, ¿no? Son clonales, todos tienen las mismas mutaciones. Cuando les hacemos estudios de inmunohistoquímica, como les decía, nosotros por ejemplo le podemos hacer inmunohistoquímica a un ganglio, utilizamos en primer lugar los CD. No sé si se acuerdan de la clase de inmunohistoquímica, ¿qué CDs usábamos para los linfocitos? Bueno, hay el antígeno leucocitario común, que es el CD45, ese no, sino ya yo supongo que es linfoma y tengo que pedirle dos grandes grupos de CD para dividir entre linfomas B y linfomas T. El 20 y el 3. 3 y 20, ¿no? El 3 que me marca, El T. T, y el 20, el B, ¿no? Esos son. Es del, digamos, la inmunohistoquímica más básica que le puedo hacer a un linfoma, ¿ya? Ahora, las neoplasias de linfocitos B y T tienden a reproducir el comportamiento de sus homólogos normales, ¿no? Por lo tanto, se van a alojar en lugares o van a alterar lugares específicos, ¿no? Por ejemplo, los linfomas foliculares en centros germinales, ¿no? De los ganglios linfáticos, en los que predominan los linfocitos B, y los linfomas cutáneos van a ser principalmente linfomas T, ¿no? Ahora, los linfocitos T y B van a circular por linfáticos, vasos sanguíneos, por lo tanto, son enfermedades sistémicas, ¿no? Les repito, cuando hablamos de linfoma, nunca hablamos de metástasis porque es una enfermedad sistémica. Ahora vamos a hablar del linfoma de Hodgkin. Lo que hemos hablado anteriormente principalmente se basa en los linfomas no Hodgkin, ¿no? En la enfermedad de Hodgkin, bueno, que son del 20 al 30% de todos los linfomas. La mayor parte de los linfomas son linfomas no Hodgkin, ¿ya? Pero este 20 al 30% van a aparecer con una discreta mayor incidencia en varones que en mujeres, salvo esta variedad, ¿no? La escleronodular, que es más frecuente en mujeres. Si
ustedes se acuerdan del linfoma de Hodgkin, van a saber que se llama así porque presenta un tipo de célula, ¿no? Para el diagnóstico, esta de acá, la célula de Riedenberg o las células de Hodgkin, ¿no? Que si tienen diferentes tipos, cuando hagan ustedes la práctica de microscopía, van a ver que hay de diferentes tipos. La clásica es esa que tiene como forma de ojos de búho, ¿no? Pero luego hay células de Hodgkin lacunares y de otros tipos, ¿no? La mayor parte de los linfomas de Hodgkin van a debutar con una afectación ganglionar, ¿no? Usualmente cervical, y tiene una alta relación con estar contagiado por el virus del Epstein-Barr, que es el que produce la mononucleosis. Se ha visto que hay una alta relación. Por supuesto decimos alta relación dentro de lo frecuente que es tener un linfoma de Hodgkin. Ahora, no es condición sine qua non la infección por virus de Epstein-Barr para tener un linfoma de Hodgkin, pero sí es un factor que aumenta el riesgo, ¿no? Ahora, como habíamos dicho, vamos a ver una tumoración en la que va a haber presencia de células de Riedenberg o sus variantes, que son las células de Hodgkin. Va a tener un fondo de linfocitos pequeños, va a tener abundantes eosinófilos, neutrófilos, células plasmáticas, histocitos, fibroblastos. Esto lo va a diferenciar de los linfomas no Hodgkin, que para empezar, además de que no tiene a estas células de Riedenberg, suelen ser más monomorfos, conformados casi solo por linfocitos, ¿no? Ahora, en algunos casos se pueden encontrar granulomas epitelioides y vamos a ver que se subclasifican, ¿no? También tenemos esta clasificación, ¿no? La de Ray, en el que van a haber linfomas de Hodgkin con predominio linfocítico, el de esclerosis nodular, que era más frecuente en las mujeres, el de celularidad mixta y el de depresión linfocitaria, ¿no? Como habíamos dicho, lo importante para poderlos diagnosticar es la presencia de estas células de Stenberg y también las otras células acompañantes que yo les dije que no están presentes en este volumen de los linfomas de Hodgkin, ¿no? Ahora, hay una inmunohistoquímica especial para detectar a estas células, en este momento se me dio el nombre, pero usualmente hacemos el diagnóstico por la visualización de estas células en las láminas teñidas con hematoxilina eosina. Estas células de Riedenberg son células grandes con un citoplasma amplio, pálido, tienen un núcleo grande, contornos irregulares. A veces pueden estar multilobuladas. Ustedes las van a ver en las prácticas, parecen realmente ojos de búho, ¿no? Es como que tengo el núcleo y hay un halo alrededor, ¿no? Acuérdense cómo son los ojos de los búhos, ¿no? Usualmente el núcleo es doble, por eso son ojos de búho y no ojo de búho, ¿no? Tiene una imagen en espejo, está el núcleo y halo alrededor, ¿no? Hay también variantes, hay formas multinucleadas de este tipo, ¿no? Hay variantes de estas células de Riedenberg, y bueno, una de ellas es en la que aparece el predominio linfohistocítico, ¿no? En esta, la célula de Riedenberg no va a ser binucleada, sino va a ser mononucleada, pero va a mantener su núcleo voluminoso, ¿no? Va a tener una cromatina fina, marginada, es decir, vamos a ver la periferia del núcleo como más oscuro y el centro más clarito, ¿no? Cuando escuchen ustedes cromatina marginada, significa eso, que es como que se ha pegado a la membrana nuclear, ¿no? Va a tener un núcleo prominente, va a tener indentaciones como membrana irregular, ¿no? Y esto le va a dar un aspecto de ser multilobulado, como un popcorn, una palomita de maíz, ¿no? Van a tener diferentes tamaños y van a tener nucleolos más pequeños. Una característica de estas células de Riedenberg son sus nucleolos, ¿no? Que parecen la pupila de los ojos de búho. Otra variedad importante es la célula lacunar y está presente en esta forma escleronodular, ¿no?
tiene un citoplasma retraído y bueno, no vamos a poder ver este aspecto de ojos de búho en esta, ¿no? Acá tenemos las imágenes del linfoma de Hodgkin clásico. Esta es la imagen de una célula de Rutherford, ¿no? Miren, los núcleos, el halo que se presenta alrededor del núcleo y el citoplasma amplio. Y como ven, estos núcleos son en espejo, ¿no? Son iguales. Es igual lo de este lado a lo de este lado, ¿no? Aquí tenemos una célula de Rutherford multinucleada, ¿no? Que varía, es una de las variables. Después tenemos aquí las células lacunares en las que el citoplasma es más pequeño y hay un halo alrededor de la célula. Y por último acá vemos una célula de Rutherford multiplicada. Bueno, el linfoma de Hodgkin va a diseminarse de forma ordenada, ¿no? En un inicio en la enfermedad van a empezar a diseminarse más rápido que más adelante y usualmente se presentan con masas grandes y cervicales, ¿no? En el cerebro. Bueno, aquí tenemos algunos estudios inmunohistoquímicos para los linfomas, solamente esto sería bueno que lo vean ustedes en su libro de Robbins, que lo vean ustedes con un mayor detenimiento. Utilizan mucho en inmunohistoquímica este TDT que nos va a marcar células blásticas, células inmaduras. Ya ustedes van a ver que en los que son blásticos van a ver que marca este TDT, ¿no? Luego, vamos a hablar sobre la leucemia linfoblástica aguda o linfoma linfoblástico, ¿ya? Este es el tipo más frecuente en los niños y va a derivar de los linfocitos tanto B y T precursores, por eso es blástico, ¿no? Es muy agresivo, los signos y síntomas van a presentarse principalmente como insuficiencia de médula ósea o como masas con crecimiento muy rápido. Estos niños suelen tener anemias muy marcadas, sangrados, ¿no? Son niños que requieren transfusiones sanguíneas importantes, ¿no? Y puede llevar al niño a la muerte. En esta va a haber una alteración genética o varias que bloquean la diferenciación, va a haber acumulación de blastos inmaduros no funcionales, ¿no? En el caso de la leucemia linfoblástica aguda, lo más frecuente es la hiperploidía, en más de 50 cromosomas, pero para que se desarrolle es necesaria solamente menos de 10 mutaciones para que ya empiecen a presentar esta leucemia linfoblástica aguda. En el inmunofenotipo les vamos a hacer este TDT que les dije que marca células blásticas, después CD19 que va a ser también positivo, PAC5, CD10, ¿no? En las células muy inmaduras, incluso el CD10 se va a negativizar, ¿no? En las B tardías va a haber CD10 positivo, CD19, CD20 positivo, que es del linfomas B. Y en la leucemia linfoide aguda de células T vamos a utilizar CD1, CD2, CD5 y CD7. Como yo les había dicho, o sea, el hacer los CD3 y 20 es para hacer los grandes grupos, B y T. Pero luego tengo que subtipificar, ¿no? Y para eso utilizo más marcadores de inmunohistoquímica. Como para decir esto es blástico, utilizo TDT principalmente, ¿no? Ahora, tenemos los linfomas o linfocitos de células pequeñas o leucemia linfocítica crónica, ¿no? Vamos a tener linfocitos más maduros, como lo dice su nombre, las translocaciones cromosómicas van a ser en estos sí raras. Este tipo es más frecuente en adultos. Es fácil acordarse que las blásticas son más frecuentes en niños, ¿no? Las inmaduras en niños, es una forma de ver mnemotecnia, y las crónicas en adultos, ¿no? El tumor de linfocitos premaduros se manifiesta principalmente por afectaciones de la médula ósea y de los ganglios linfáticos. Tienen una evolución más lenta, más insidiosa que las linfoblásticas, y están asociados a anomalías inmunitarias. Cuando vemos en la histología, los ganglios se ven como borrosos, no podemos distinguir
la zona cortical, de la medular, donde están los senos medulares, no podemos ver eso, ¿no? Vamos a ver principalmente linfocitos pequeños tipo linfocito T, ¿no? Aunque podrían ser linfomas B también. Lo que les vamos a hacer es en los linfomas B la inmunistoquímica de CD19, CD20, que tenemos positivo en los linfomas B, CD23 y CD5. Todos estos van a ser positivos. Luego tenemos el linfoma folicular, que también es frecuente en los adultos. Vamos a encontrar un patrón de crecimiento de los linfocitos B normales en los centros germinales, pero los vamos a ver los centros germinales como muy crecidos, muy grandes. Cuando lo vemos en histología lo vemos el ganglio como que más claro de lo normal, ¿no? La mayoría se va a asociar a esta translocación que va a dar lugar a la expresión del BCL2, ¿no? Las células apoptósicas en los centros germinales van a estar ausentes porque va a haber alteración del BCL2, ¿no? En la histología hay un patrón de crecimiento nodular o difuso. Hay dos tipos de células principales, ¿no? Las células pequeñas de los centrocitos y las células mayores, con cromatina nuclear abierta. Cuando ustedes escuchen cromatina nuclear abierta, es que la cromatina está más clara, ¿ya? No está tan oscurita, tan moradita. Pueden tener varios nucleolos o centroblastos también. Y bueno, en la inmunistoquímica vamos a ver que, bueno, primero en la histología, los centros germinales de lejos, ¿no? Va a parecer que tienen linfocitos B normales, que como habíamos dicho, los linfocitos B tienen núcleos un poco más claros, con cromatina un poco más abierta, ¿no? Pero son centros germinales que están muy grandes, entonces les mandamos a hacer CD19, CD20, CD10 y vamos a ver que esto es lo que predomina. Casi no va a haber marcación de linfocitos T, es decir, casi no van a haber células que sean negativas a CD20 y bueno, van a ser positivos también a y BCL6 va a estar también presente, ¿no? Entonces en la inmunistoquímica base que le vamos a mandar a hacer a esto es BCL2, BCL6, CD19, CD20 y CD10. Los centros foliculares normales no expresan BCL2, ¿ya? Si viera la línea. Ahora vamos a tener el linfoma difuso de linfocitos grandes B. Es el linfoma no Hodgkin más frecuente en los adultos. Bueno, son un grupo heterogéneo de tumores de linfocitos B. Tienen la característica de tener células grandes, ¿ya? Tienen un comportamiento clínico muy agresivo. Están asociados a reordenamientos o mutaciones del BCL6 y un tercio van a tener esta translocación 14-18, ¿no? Afectan también al BCL2 y estos linfomas difusos de células grandes B pueden derivarse de linfomas foliculares. Estos tienen un patrón de crecimiento difuso, a diferencia del anterior que veíamos como nódulos. Van a ser, vamos a ver los ganglios, digamos, como más difusos, ¿no? Tienen nódulos marcados, ¿no? Ahora, tienen marginación también de la cromatina, como están viendo acá, se ve el núcleo como vacío, la cromatina está pegada hacia acá, tienen bastantes nucleolos y nucleolos grandes, ¿no? Además la membrana nuclear se ve así dentada, como multilobulada, ¿no? Los linfocitos suelen tener muy poquito citoplasma, pero en este caso el citoplasma va a estar un poco más grande, ¿no? Ahora, en la inmunistoquímica son positivos a CD19, CD20, son los linfomas B, y la marcación del centro germinal de BCL6 es variable, y también la de CD10, ¿no? Luego tenemos el linfoma de Burkitt. Este linfoma de Burkitt tiene un aspecto histológico característico, es el llamado cielo estrellado, ¿no? Es un tumor de linfocitos B maduros, es muy agresivo, suele tener localización extraganglionar. Sus mutaciones suelen afectar el protogen en el cromosoma 8.
También se asocian a la infección por virus del Epstein-Barr. Tienen 3 subgrupos, ¿no? El linfoma de Burkitt africano endémico, el esporádico no endémico y los de pacientes infectados por VIH, ¿no? En la histología, lo que yo les había dicho, ¿no? Observamos un infiltrado difuso de células intermedias que tienen un alto índice mitótico con células apoptóxicas que son fagocitadas por macrófagos. Esto es lo que va a dar la imagen como de estrellas, ¿ya? Nosotros lo vemos desde el panorámico, vemos todo moradito, como que fuera el cielo de la noche oscuro, y vemos cositas brillantes, como agujeritos, que son los macrófagos que han fagocitado a los cuerpos apoptóticos, ¿no? En la inmunohistoquímica que se les hace es esta, ¿no? CD19 son positivos a CD19, CD20, CD10 y BCL6. Entonces ustedes dirán, es la misma que he visto antes, pero ¿qué los diferencia? Su morfología, como les he dicho, o sea, la inmunohistoquímica por sí sola no da el diagnóstico. Yo tengo que ver la imagen histológica y hacer correlación con lo que me está saliendo en la inmunohistoquímica. Acá tenemos un niño con linfoma de Burkitt. Perdón, este es un linfoma de Hodgkin. Bueno, chicos, disculpen, era un linfoma de Burkitt. Bueno, chicos, como les digo, este ha sido un súper resumen, porque